Todo comenzó con una cruz, no una cruz metafórica, sino una literal, colgada del cuello de un joven boxeador, Ryan García. Estaba en la cima del mundo deportivo, con millones de ojos sobre él y una creciente influencia fuera del ring. Pero esa cruz, un objeto pequeño, personal, cargado de fe, se convirtió en el epicentro de una controversia legal y simbólica. Un juez lo sancionó por portarla en el contexto de un evento público, argumentando una supuesta transgresión al reglamento o una provocación inadecuada. Sin embargo, lo que parecía una simple sanción terminó convirtiéndose en una escena reveladora. García respondió no con rabia ni silencio, sino con inteligencia legal. Su defensa sorprendió, su claridad aún más. Y en esa respuesta, muchos vieron algo más que un atleta. Vieron a un hombre que empezaba a habitar su yo más profundo. ¿Qué nos dice esto desde la psicología? Carl Jung lo habría interpretado como un momento de colisión entre la persona y el sí mismo. La persona es la máscara que usamos para vivir en sociedad, lo que mostramos para ser aceptados, para encajar. Ryan, como figura pública, tiene muchas máscaras. La del boxeador invencible, la del influencer espiritual, la del hijo de familia mexicana, la del hombre de fe en un mundo escéptico. Pero cuando esa cruz fue puesta en tela de juicio, lo que salió no fue solo una defensa legal, fue una declaración de identidad. Un acto donde el sí mismo, el centro auténtico de la psique, la unidad entre lo que sentimos, creemos y hacemos, emergió aún bajo presión. El público mexicano, especialmente aquellos mayores de 45 años, sabe lo que es eso. Lo ha vivido en silencio en sus propias vidas. Porque muchos han tenido que ocultar partes fundamentales de sí mismos para conservar su trabajo, su lugar en la familia o su rol en la comunidad. La generación que creció entre las décadas de los 70 y 90 en México vivió intensamente los códigos no escritos del qué dirán, del aguanta y del mejor no te metas en problemas. Enfrentar una figura de autoridad, como lo es un juez, y hacerlo desde la palabra, el razonamiento y la dignidad, no era lo común. Por eso, lo de Ryan García no fue solo mediático, fue profundamente simbólico. Cuando Jung hablaba del arquetipo del héroe, no se refería únicamente al que vence dragones. El verdadero héroe, decía, es quien se atreve a enfrentar su sombra y luego retorna para compartir esa conciencia con los demás. Y en este caso, la sombra de García quizás incluía el miedo a no ser tomado en serio, el estigma de ser joven, creyente y emocional en un mundo hipercrítico. Su victoria, si la hubo, no fue jurídica, fue interna. Fue el acto de sostenerse con coherencia en un lugar donde era más fácil agachar la cabeza o quedarse callado. En el México actual, donde muchos adultos enfrentan una segunda etapa de la vida, marcada por la introspección, la revisión del pasado y la búsqueda de sentido, este tipo de momentos resuenan. ¿Cuántas veces en la vida adulta nos hemos arrepentido de no haber hablado? ¿De haber escondido lo que amábamos por miedo a ser juzgados? ¿De haber cedido en valores propios frente a normas externas que, aunque legales, no siempre son justas? Por eso, lo que pasó con Ryan García va más allá del boxeo. Es una oportunidad para reflexionar sobre cuántas veces nos hemos quitado la cruz que nos define, no por fe, sino por miedo. ¿Cuántas veces hemos jugado el rol que se espera de nosotros, reprimiendo una parte auténtica solo para mantener la paz o evitar el conflicto? Jung lo habría llamado sacrificar el alma por la aceptación del colectivo. Y sin embargo, cuando uno se atreve, como lo hizo García, a hablar con convicción, con conocimiento y con respeto, ocurre algo curioso. Incluso el juez se ve obligado a escuchar. Y es ahí donde el verdadero cambio comienza. No en la ley escrita, sino en la conciencia que se activa cuando alguien se planta con integridad. Ryan García no se convirtió en abogado, no hizo discursos grandilocuentes, solo habló desde un lugar claro, donde su fe, su identidad y su inteligencia se alinearon. Y eso, para un país donde muchas veces las emociones se reprimen,
y la fe se esconde por vergüenza, fue un acto de espejo. Nos recordó que podemos defender lo que somos sin violencia, que podemos pensar, sentir y actuar desde un mismo eje, y que a veces basta una cruz y el valor de sostenerla para volver a nosotros mismos. Lo que más impactó del incidente entre Ryan García y el juez no fue la multa en sí. Fue el contraste entre dos mundos, el de la institucionalidad rígida y el del individuo que porta algo sagrado. En ese momento, el juez representaba más que un cargo. Encarnaba la lógica del sistema, orden, procedimiento, impersonalidad. Y García, con su cruz al cuello, representaba algo que la ley moderna muchas veces no sabe manejar: lo espiritual encarnado. En la cultura mexicana, esta tensión no es nueva. Desde tiempos antiguos, la espiritualidad ha sido parte de la identidad colectiva, no como adorno, sino como guía. El México profundo, ese que se respira en los pueblos, en las abuelas que rezan, en los símbolos que cuelgan de los retrovisores, vive entre lo legal y lo sagrado. No es raro que un adulto mayor, por ejemplo, sienta que algo está mal, no porque lo diga la ley, sino porque lo dicta su conciencia o su fe. Y cuando esas dos voces, la externa e institucional y la interna y sagrada, entran en conflicto, el alma se resiente. Carl Jung hablaba de esto como la disociación entre el yo social y el yo esencial. Cuando una sociedad prioriza únicamente la forma, las reglas, las apariencias, lo permitido, sobre el fondo, los valores, la conexión interna, lo auténtico, las personas se fragmentan. Y en esa fragmentación pierden energía vital, se sienten apagadas, agotadas, sin rumbo. ¿Cuántas personas en México hoy en día viven así, cumpliendo con todo, pero sintiéndose vacías, atendiendo normas, pero sin sentir que viven con sentido? El gesto de Ryan García, entonces, fue más que una defensa personal, fue un recordatorio colectivo. Al enfrentarse al juicio, nos confrontó con nuestras propias concesiones. Nos obligó a preguntarnos, ¿qué hemos dejado de mostrar por miedo al juicio ajeno? ¿Qué parte de nosotros ha sido silenciada en nombre de la corrección, del buen comportamiento o de la neutralidad obligatoria? Jung advertía que cuando reprimimos lo sagrado en nosotros, nuestra conexión con lo que nos da sentido, con lo que sentimos que es más grande que nosotros, esa fuerza no desaparece, se transforma, a veces en ansiedad, en tristeza, en enfermedad. La psique no soporta vivir solo en lo visible, necesita también símbolos, rituales, creencias, y no necesariamente religiosas. Puede ser la lealtad a los padres, el amor profundo por una tradición, o incluso el respeto por un objeto que para otros parece sin valor. El problema aparece cuando el sistema niega esa dimensión, cuando lo simbólico es tratado como irrelevante o incluso como amenaza. El juez, al sancionar a García por portar una cruz, no solo cuestionó un accesorio, inconscientemente atacó una raíz. Y eso, para una sociedad como la mexicana, donde lo sagrado aún pulsa, aunque sea en silencio, provoca una respuesta emocional profunda. Muchos adultos en México han vivido este tipo de microagresiones simbólicas. No en tribunales, tal vez, pero sí en oficinas, en escuelas, en reuniones familiares. Ser tildados de anticuados por hablar de Dios. Ser ridiculizados por tener creencias. O sentirse incómodos al expresar lo que sienten porque no es el lugar ni el momento. Poco a poco, esas experiencias moldean una máscara, la del silencio adaptado. Esa máscara social que Jung llamaba persona y que nos protege, pero también nos limita. Por eso lo que hizo Ryan no fue solo inteligente, fue reparador. Rompió, aunque por un instante, esa barrera que separa lo legítimo de lo esencial. Habló desde un lugar donde lo legal y lo espiritual no se excluyen, sino que pueden convivir. Y al hacerlo, mostró que es posible vivir sin traicionar las propias raíces. Este tipo de actos, aunque parezcan simples, tienen un efecto espejo. Nos invitan a recordar momentos de nuestra vida en los que también quisimos defender algo importante.
pero no lo hicimos. Tal vez callamos cuando se atacó una tradición familiar. Tal vez permitimos que se burlaran de lo que amábamos. Tal vez aceptamos condiciones injustas para no causar conflicto. Y así, poco a poco, fuimos alejándonos de nosotros mismos. Pero cada vez que alguien se planta y habla desde su centro, como lo hizo García, abre una grieta en esa estructura rígida, y por esa grieta entra luz, entra posibilidad, entra verdad. Jung decía que el alma necesita verdad para florecer, no verdades absolutas, sino verdades personales, esas que nacen del contacto con lo profundo, con lo que sentimos que es correcto, aunque no esté escrito. Ryan García no se rebeló, no insultó, no rompió ninguna ley, solo habló desde lo que era verdadero para él. Y eso, en una sociedad donde el juicio está al acecho, es un acto de valentía. Cuando alguien nos juzga, lo que verdaderamente se activa no es solo un conflicto externo. También despierta un eco interno, la voz del juez que todos llevamos dentro. Esa voz que cuestiona nuestras decisiones, que nos exige más, que nos recuerda errores pasados o nos anticipa un castigo por lo que aún no hacemos. En el caso de Ryan García, el juicio legal fue el disparador. Pero lo que más conmueve a quienes lo observaron no es la multa, sino el proceso psicológico que su respuesta puso en evidencia, la capacidad de responder al juicio externo sin ceder al autojuicio interno. Carl Jung habló mucho sobre la relación con la figura del juez interior. Lo llamaba el superyo, en diálogo con otras corrientes, o lo conectaba con el arquetipo del padre severo, ese símbolo que impone ley, estructura, moral. Para una persona que ha crecido en un entorno donde la obediencia era más importante que la autenticidad, como ha sido el caso en muchas familias mexicanas, esa figura interna puede volverse dominante, incluso cruel. Muchos adultos en México han sido educados con frases como «te vas a arrepentir», «no contradigas a la autoridad», «calladito te ves más bonito». Estas frases no son simples consejos, son programaciones emocionales. Van construyendo una relación con el juicio que no distingue entre crítica constructiva y anulación personal. Así llega un momento en que ni siquiera necesitamos que alguien nos corrija, ya lo hacemos solos, antes de intentar algo nuevo, antes de expresar lo que sentimos, antes de mostrarnos como realmente somos. El incidente de García puso esto sobre la mesa de una forma pública. Fue un acto que, sin ser planificado como tal, se volvió simbólico para muchos. No porque todos usen cruces o enfrenten jueces, sino porque todos hemos sentido alguna vez que mostrar lo que somos puede meternos en problemas. Y más aún, que el castigo no viene tanto del otro, sino de nuestra propia conciencia entrenada en el miedo. Cuando Jung hablaba de individuación, el proceso de volverse uno mismo, señalaba que no se trata de rebelarse contra el mundo, sino de integrar las voces internas, es decir, aprender a distinguir cuáles juicios merecen ser escuchados y cuáles son herencias emocionales que ya no nos sirven. La respuesta que dio García con serenidad y firmeza fue una muestra de ese tipo de madurez. No trató de humillar al juez, no se victimizó, pero tampoco se doblegó. Se escuchó a sí mismo y respondió desde ahí. Este tipo de comportamientos tienen un efecto restaurador para quien observa, sobre todo en generaciones que han vivido buena parte de su vida bajo estructuras jerárquicas. Muchos adultos mayores aún sienten que deben pedir permiso para existir con autenticidad. Ven sus valores enfrentarse a un mundo que cambia demasiado rápido, donde parecería que lo espiritual ya no tiene lugar, donde expresar convicciones profundas puede parecer anticuado o ridículo. Pero Jung nos recordaría que lo que es ridiculizado por la cultura, muchas veces, es precisamente lo que el alma necesita para sanar. El juicio social actúa como una barrera protectora del inconsciente colectivo. Ridiculiza lo que teme, lo que no puede controlar, lo que no entiende. Así, quienes se atreven a romper esa barrera, como lo hizo García,
se convierten en figuras de confrontación. No por agresión, sino porque obligan a los demás a mirarse. Y eso fue lo que ocurrió. El juez, inicialmente convencido de tener razón, tuvo que detenerse, escuchar. Y aunque no haya cambiado su veredicto formal, algo se movió. Lo legal cumplió su función, pero lo simbólico también habló. Y ese equilibrio es lo que Jung llamaría una experiencia de totalidad. Cuando opuestos que normalmente se rechazan, autoridad y fe, juventud y sabiduría, ley y alma, se encuentran sin anularse. Cada vez que uno de nosotros enfrenta un juicio, ya sea en voz alta o en el silencio de la conciencia, tiene la oportunidad de elegir cómo responder. Podemos caer en la culpa automática, en el miedo que paraliza, o en el enojo que destruye. O podemos, como García, hacer una pausa, conectarnos con lo verdadero en nosotros y responder desde ahí. El juez exterior no desaparecerá. Tampoco la sociedad dejará de tener reglas o límites, pero lo que sí podemos transformar es la relación con ese juez interno que nos observa todo el tiempo. Podemos educarlo, suavizarlo, volverlo más justo, y en ese proceso comenzar a vivir con más libertad, sin tener que esconder nuestras cruces, nuestros símbolos, nuestras verdades. En un país como México, la fe no es solo una creencia, es identidad. Está en las calles, en las canciones, en los rituales cotidianos, en las frases que decimos casi sin pensar. Si Dios quiere, primero Dios, que te bendiga. Incluso quienes no practican ninguna religión organizada suelen conservar una relación emocional con lo sagrado. Es parte del ADN cultural. Por eso, cuando Ryan García fue multado por portar una cruz, muchos no lo interpretaron como una simple decisión judicial. Lo sintieron como una negación de algo profundamente propio. No por él, sino por todo lo que esa cruz representa. Carl Jung advertía que cuando una sociedad separa lo espiritual de lo racional de forma absoluta, corre el riesgo de producir seres humanos desarraigados. Personas que tal vez cumplen todas las expectativas externas, trabajo, éxito, reputación, pero que internamente se sienten desconectadas, vacías, sin dirección. Y en una etapa de la vida en que muchos adultos mexicanos comienzan a preguntarse qué les dio realmente sentido tras criar hijos, sostener matrimonios largos, jubilarse o atravesar pérdidas significativas, esta desconexión se vuelve insostenible. La fe, entonces, no es solo una doctrina, es una forma de sostenerse emocionalmente, y más aún, es una forma de resistir. Ryan García, al portar su cruz y luego defender su derecho a hacerlo, no estaba evangelizando, estaba reclamando su derecho a existir plenamente, a no tener que dividirse entre lo que cree y lo que muestra, a no esconder su raíz para encajar en un escenario público. Esto es algo que muchas personas mayores en México comprenden profundamente, porque han vivido la contradicción entre lo que sienten y lo que deben aparentar. Saben lo que es encender una vela por un ser querido y al mismo tiempo tener que hablar de ese duelo como si ya no doliera. Saben lo que es sentirse sostenidos por la fe mientras el mundo moderno los invita a llamarla superstición. Jung diría que en cada ser humano hay una necesidad innata de conexión con algo más grande. A eso lo llamó el impulso religioso, que no significa necesariamente ir a misa o seguir un dogma, sino reconocer que hay algo dentro de nosotros que busca trascendencia. Algo que no se conforma con el éxito externo, que necesita sentido, símbolo, propósito. Cuando esa necesidad no se satisface, el alma se deprime, literalmente. Se aplasta, se apaga. Y en la escena de García defendiendo su cruz, se encendió algo en muchas personas. No porque todos crean lo mismo que él, sino porque reconocieron ese gesto, el de alguien que no se quiere dividir más, que ya no está dispuesto a dejar una parte esencial de sí afuera, solo para complacer reglas que no toman en cuenta lo humano. Lo interesante es que el gesto no fue agresivo. No hubo gritos ni provocación, solo una convicción tranquila. Y eso es lo que más mueve.
porque estamos acostumbrados a que la defensa de la fe sea ruidosa, a veces impositiva. Pero cuando es serena, cuando nace de una coherencia interna, no impone, ilumina. Esa iluminación para Jung es parte del camino de individuación, es decir, el proceso por el cual uno deja de vivir desde las expectativas externas y empieza a vivir desde el centro. Un centro que no se construye con reglas, sino con integración. Integrar significa unir lo que antes parecía opuesto: fe y lógica, emoción y estructura, tradición y modernidad. Muchos adultos en México viven ese dilema sin nombrarlo. Luchan por mantener sus valores mientras educan a hijos que viven en un mundo completamente distinto. Intentan sostener una espiritualidad viva mientras enfrentan realidades que parecen negar cualquier tipo de trascendencia. Algunos se sienten en silencio, sin espacio para expresar lo que realmente los sostiene. Por eso, ver a alguien joven hablar con claridad desde su fe genera algo más que admiración. Genera alivio, porque recuerda que la fe no es debilidad, no es algo que uno debe esconder para parecer más inteligente o más moderno. Es una raíz, y como toda raíz, lo que sostiene es invisible, pero vital. García no ganó una batalla legal épica, no cambió una ley ni reformó el sistema, pero lo que hizo, defender su cruz con inteligencia, le recordó a muchos que su fe también tiene lugar en el espacio público, que no tienen por qué pedir disculpas por creer, que pueden sostener sus símbolos sin miedo al ridículo o a la sanción. Y eso, en un tiempo donde todo parece negociable, donde hasta la identidad puede parecer una moneda de cambio, es un acto profundamente necesario. Lo que más sorprendió al juez y a la audiencia en general no fue solo que Ryan García defendiera su derecho a portar una cruz, fue cómo lo hizo, con conocimiento, con calma y sobre todo con una argumentación que reflejaba pensamiento propio. En una época donde muchos hablan desde el impulso o el eslogan, el hecho de que un deportista, joven además, respondiera con fundamentos legales y una visión clara de sus derechos fue disruptivo, no porque sea raro pensar, sino porque no siempre se espera que alguien en su posición quiera pensar. Carl Jung sostenía que el verdadero acto de libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en saber por qué lo quiere. Y eso requiere conciencia, reflexión, un proceso interno de diálogo, donde uno pone a prueba sus ideas, reconoce influencias externas y elige de manera consciente lo que sostiene. Pensar por uno mismo no es un acto aislado, sino una construcción constante de dignidad. En México, muchas personas mayores crecieron en un entorno donde cuestionar era mal visto, donde obedecer era una virtud y pensar diferente era sinónimo de rebeldía, incluso de peligro. Muchos adultos de más de 45 años aún recuerdan esa educación donde los libros se memorizaban. Las figuras de autoridad eran incuestionables y el pensamiento crítico era visto como amenaza. Por eso, cuando ven a alguien joven hablar con claridad y respeto frente a una figura de poder, no solo se sorprenden, se reencuentran con una versión de sí mismos que quizás nunca tuvo la oportunidad de expresarse así. Ryan no humilló al juez, no ridiculizó el sistema, solo mostró que había leído, que entendía sus derechos y que estaba dispuesto a defenderlos desde la razón. Esa combinación, convicción espiritual e inteligencia legal, fue lo que descolocó a muchos, porque rompe el estereotipo de que la fe es ignorancia o de que la juventud no puede ser profunda. Nos recuerda que el pensamiento no está reservado para académicos, ni la dignidad para cargos altos. Está disponible para quien quiera habitarse con verdad. Jung hablaba del camino hacia el sí mismo como una ruta de individuación. Y en ese camino, uno de los pasos más difíciles es aprender a separar la voz de los otros de la propia, la voz del padre, del maestro, del sistema, del grupo social. ¿Cuántas veces repetimos ideas que no son nuestras? ¿Cuántas veces actuamos desde lo aprendido sin cuestionar si nos representa? El verdadero acto de pensar por uno mismo es también un acto de valentía emocional.
porque muchas veces significa quedarse solo. Y sin embargo, ese es el punto de inflexión. Ese es el momento en que, como dijo Jung, dejamos de ser marionetas del inconsciente colectivo y comenzamos a ser sujetos con alma. Cuando García habló, no fue solo él quien habló. Fue la voz de todos aquellos que han sido silenciados por parecer demasiado creyentes, demasiado intensos o demasiado diferentes. Su defensa fue también un espejo para quienes por años han sentido que tener fe o sostener un valor profundo los volvía menos respetables. Pensar por uno mismo no significa tener todas las respuestas. Significa estar dispuesto a hacer preguntas reales, a no conformarse con lo que siempre se ha hecho, a permitirse nuevas formas de ver el mundo sin traicionarse. Y esto, en un país donde tantas decisiones se toman por costumbre o porque así nos enseñaron, es una transformación radical. Muchos adultos en México llegan a un punto de la vida en que se dan cuenta de que han vivido más desde el deber que desde el deseo, que han seguido guiones que no escribieron, y empiezan a preguntarse, ¿qué quiero yo realmente? ¿Qué pienso yo sobre esto? ¿Qué me mueve más allá de lo que esperan de mí? La escena de García ante el juez no dio respuestas a todas esas preguntas, pero las activó. Y al hacerlo, ofreció una posibilidad, la de vivir con más coherencia, con menos miedo, con más pensamiento propio. Porque cuando uno habla desde ese lugar, la dignidad no depende del resultado, sino del acto mismo de hablar. Jung decía que el alma se fortalece cada vez que alguien elige la verdad interna, aunque eso lo aleje del consenso. Y eso fue exactamente lo que hizo Ryan. Defendió algo que sabía verdadero, aunque no todos lo compartieran. Y en un mundo donde cada vez es más difícil escuchar algo que no coincida con nuestras ideas sin sentirnos atacados, su gesto fue una muestra de madurez emocional. Pensar por uno mismo entonces no es un lujo, es una necesidad del alma. Y cada vez que alguien lo hace, como lo hizo él, nos recuerda que también nosotros podemos comenzar a pensar con más libertad. Una cruz. Ese fue el objeto que desató la controversia. Un símbolo que, aunque pequeño, tiene un peso cultural, histórico y emocional inmenso. En el contexto occidental, y muy especialmente en México, la cruz no es solo un accesorio. Es un marcador identitario, una forma de recordar quién se es, de dónde se viene y qué se honra. Pero en el escenario donde se encontraba Ryan García, ese símbolo fue visto como inapropiado, incluso provocador. ¿Por qué? ¿Qué nos dice esto sobre el momento cultural que vivimos? Carl Jung nos ofrece una pista importante. Los símbolos no tienen poder en sí mismos, sino en la carga psíquica que la sociedad les proyecta. Cuando un símbolo genera incomodidad, lo que se activa no es solo una regla externa, sino una resistencia interna, una sombra colectiva que se ve confrontada. Y la cruz, más allá de lo religioso, ha venido a representar muchas cosas que hoy el mundo moderno intenta evitar: sacrificio, límites, sentido profundo, comunidad, entrega. El problema es que en una sociedad cada vez más centrada en la autonomía absoluta, en la imagen, en el éxito rápido y personal, símbolos como la cruz representan algo casi contracultural. No promueven el yo primero, sino el yo al servicio. No celebran la autosuficiencia, sino la dependencia consciente de algo mayor. No hablan de comodidad, sino de propósito. Y ahí está la fricción. Para muchas personas mayores en México, la cruz ha estado presente desde siempre. En casas, en hospitales, en autos, en cementerios, ha acompañado nacimientos, bodas, despedidas, rezos silenciosos. Verla cuestionada, ridiculizada o multada no se siente como una crítica a un objeto. Se siente como una negación de su propia historia, como si el mundo les estuviera diciendo: lo que te sostuvo ya no tiene lugar aquí. Y esa es una herida silenciosa que muchas personas no logran poner en palabras, porque no se trata solo de religión, se trata de pertenencia, de memoria emocional, de sentir que el mundo moderno avanza, dejando atrás no solo las creencias,
sino la dignidad de quienes vivieron a través de ellas. Jung hablaba del proceso de individuación como un camino hacia el centro del alma, donde uno debe confrontar no solo su sombra personal, sino también los aspectos rechazados por la cultura. Y cuando un símbolo tan cargado como la cruz es rechazado públicamente, el conflicto ya no es entre una persona y una norma, es entre la cultura y su inconsciente, porque incluso quienes no creen en ella cargan, sin saberlo, su legado emocional. La cruz está en el arte, en el lenguaje, en la arquitectura, en los gestos cotidianos. Quitarla no borra su historia, solo reprime su significado. Por eso fue tan potente lo que hizo Ryan García. No defendió la cruz con fanatismo, no exigió que otros la adoptaran, solo pidió el derecho de llevarla como parte de su identidad. Y en ese acto, tocó un nervio colectivo. Recordó que los símbolos no deben imponerse, pero tampoco prohibirse sin reflexión. Porque al hacerlo, lo que se censura no es un objeto, sino la parte del alma que encuentra en él un hogar. En un país como México, donde lo simbólico sigue teniendo un peso vital, aunque muchas veces se viva en silencio, defender un símbolo es también defender la posibilidad de sentir, de expresar lo profundo sin miedo al juicio, de no tener que fragmentarse entre lo público y lo íntimo. Muchos adultos saben lo que es esconder sus símbolos, cruzar los dedos por dentro, rezar bajito en el transporte, guardar una estampa en la cartera y no mostrarla. Lo han hecho por respeto, por prudencia, por evitar conflictos, pero también lo han hecho por miedo. Miedo a ser vistos como anticuados, ignorantes o ingenuos, y ese miedo, repetido por años, se convierte en tristeza, en desconexión, en un tipo de soledad que no se cura con compañía. Jung diría que los símbolos son puentes entre el mundo exterior y el mundo interior, y cuando se rompen esos puentes, el alma se aísla. Por eso, cada vez que alguien defiende su derecho a portar un símbolo con dignidad, sin imponerlo pero sin esconderlo, está haciendo un trabajo psicológico profundo. Está diciendo, esto también soy yo. Y tengo derecho a existir así. La cruz de García incomodó no porque fuera ofensiva, sino porque fue auténtica. Y en una cultura obsesionada con la corrección, lo auténtico incomoda, pero también sana, porque nos obliga a vernos, a preguntarnos qué símbolos hemos dejado de llevar, no por convicción, sino por vergüenza. Y si esa vergüenza es realmente nuestra, o solo el reflejo de una cultura que ha olvidado el valor de lo sagrado. En medio del escándalo mediático, las redes se dividieron. Algunos criticaron a Ryan García por mezclar religión con deporte. Otros lo defendieron con vehemencia, celebrando su firmeza y claridad. Pero más allá de los bandos, hubo algo que pasó desapercibido para muchos. Ryan no intentó convencer a nadie, no pidió que todos creyeran lo que él cree. Simplemente se negó a negociar con una parte esencial de sí mismo. Y eso, en estos tiempos, es un acto profundamente revolucionario. Carl Jung lo habría descrito como un momento de alineación entre el ego y el alma. En la mayoría de las personas, el ego, la parte que quiere ser aceptada, reconocida, protegida, suele tomar decisiones que calman el entorno. Pero el alma no busca calma, busca verdad. Cuando el ego y el alma no están en sintonía, vivimos con ansiedad, fatiga emocional, sensación de vacío. Y esa desconexión no se resuelve con éxito externo ni con aprobación social. Solo se sana cuando tomamos decisiones que reflejan quiénes somos realmente, incluso si eso incomoda al mundo. En una sociedad como la mexicana, donde históricamente se ha privilegiado el quedar bien sobre el ser auténtico, muchas personas adultas han aprendido a negociar constantemente con su alma. Lo hacen en el trabajo, en la familia, en el silencio cotidiano. Saben lo que es tragar palabras, reprimir emociones, esconder lo que sienten para no causar conflicto. Y aunque esa estrategia haya servido para sobrevivir, también ha cobrado un precio alto. La sensación de no estar viviendo desde un lugar real,
Por eso, cuando alguien como Ryan se planta y dice, en otras palabras, esto no lo negocio, se enciende algo en quienes lo observan. No importa si comparten su fe o no, lo que conmueve es la integridad, esa coherencia entre lo que se cree, lo que se siente y lo que se hace. Una coherencia que muchos anhelan, pero que pocos se han permitido vivir. Jung decía que el alma no tolera traición prolongada. Podemos adaptarnos un tiempo, pero tarde o temprano el cuerpo empieza a hablar. Insomnio, ansiedad, enfermedades, tristeza inexplicable. Son formas en las que la psique intenta recuperar la conexión perdida. Lo que hizo García no fue solo un acto de defensa legal. Fue un acto de salud interna, una forma de decir, no estoy dispuesto a vivir dividido, y esa decisión tiene eco. Porque invita a cada persona que lo observa a preguntarse, ¿qué parte de mí he estado negociando por años? ¿Qué valor propio he cambiado por aceptación? ¿Qué símbolo, creencia o costumbre he dejado atrás por miedo al juicio? En el México profundo, muchas personas de más de 45 años aún conservan valores que el mundo actual parece ridiculizar. El respeto a la palabra, la gratitud, el sentido de lo sagrado, el amor por lo simple. Pero esas personas también han aprendido a callar, porque sienten que sus valores ya no tienen lugar, porque han escuchado una y otra vez que deben actualizarse, modernizarse, adaptarse. Y en parte lo han hecho. Pero también han sentido que en el camino algo se ha perdido. Lo que hace un acto como el de García es recordar que no todo debe adaptarse, que hay cosas que no se negocian porque al hacerlo uno deja de ser quien es. Y esa enseñanza, sin necesidad de gritos ni discursos, es profundamente poderosa. Jung lo expresó de forma poética. Prefiero ser completo antes que ser bueno. Completo no significa perfecto. Significa integrar todas las partes, la fe, la duda, la fortaleza, el miedo. Vivir desde un lugar donde uno ya no actúa para agradar, sino para ser fiel a sí mismo. La cruz de Ryan entonces no fue solo un objeto, fue una señal de que su alma estaba despierta. Y su forma de defenderla fue un acto de fidelidad interna que muchas personas, al verlo, reconocieron como propio, porque todos, en algún momento de la vida, hemos sentido que algo esencial en nosotros estaba siendo puesto en juicio, y no siempre hemos tenido el valor o las palabras para sostenerlo. El gesto de no negociar con el alma es raro, pero cuando alguien lo hace, y lo hace en público con claridad y respeto, se convierte en un faro. No impone el camino, pero lo señala. No exige que otros lo sigan, pero da permiso para que también se pregunten, ¿qué parte de mí merece ser defendida con esa misma dignidad? Los días pasaron, las noticias cambiaron de tema. Las redes sociales, siempre hambrientas de nuevos escándalos, se volcaron hacia otros rostros, otras polémicas. Pero en el fondo, algo quedó. No fue solo la imagen de Ryan García con su cruz al cuello. Fue la sensación de que, por un momento, alguien logró habitar su verdad en público sin pedir permiso. Y eso, en un mundo donde todo parece negociable, dejó una huella. Carl Jung decía que los momentos de mayor transformación no ocurren cuando ganamos una batalla, sino cuando algo dentro de nosotros se reordena en silencio. Y eso es justamente lo que ocurre después de una escena como la que presenciamos. Más allá del espectáculo, lo que permanece es la semilla que se planta en la conciencia colectiva. Una semilla que tal vez no florece de inmediato, pero que empieza a hacer preguntas, que incomoda, que despierta. ¿Qué nos dejó este episodio? Nos dejó, primero, una pregunta esencial. ¿Quién soy yo cuando me miran todos? ¿Y quién sigo siendo cuando nadie me ve? Ryan fue coherente en ambos espacios. No necesitó esconder su fe para ser profesional. No necesitó alterar su identidad para encajar. Y ese equilibrio, tan escaso y tan necesario, fue lo que realmente conmovió. No fue una cruz. Fue una presencia alineada con su centro. En el México actual, donde tantas personas viven fragmentadas entre lo que muestran y lo que sienten, este gesto fue una invitación, una llamada a la reintegración.
a dejar de dividir la vida entre lo íntimo y lo público, lo espiritual y lo funcional, lo auténtico y lo aceptable. Jung lo explicaba así: el encuentro con uno mismo es el punto de partida de toda transformación real. Y ese encuentro empieza cuando dejamos de actuar para agradar y comenzamos a vivir desde lo que realmente valoramos. Para muchas personas de más de 45 años, este mensaje llega en un momento vital. Después de décadas de trabajar, cuidar, sostener familias y roles sociales, llega la etapa donde el alma empieza a hablar con más fuerza, a veces en forma de cansancio, a veces en forma de preguntas nuevas. ¿Qué sentido ha tenido todo esto? ¿Qué quiero hacer con el tiempo que me queda? ¿A qué parte de mí he abandonado por ser correcto? Y ahí es donde gestos como el de García resuenan, porque no son discursos, no son teorías, son actos simples pero profundos. Alguien que no se quita una cruz, alguien que habla con respeto pero sin ceder, alguien que elige ser uno mismo en lugar de adaptarse a lo que conviene. Esa elección, en realidad, está disponible para todos. No hace falta estar frente a un juez, basta con estar frente a uno mismo, frente al espejo de la mañana, frente a una decisión laboral, frente a una conversación pendiente. Y en esos momentos, todos enfrentamos una elección parecida. O negociamos con el alma, o la escuchamos. Jung advertía que el alma no grita. Sus mensajes suelen ser sutiles, incómodos, pero insistentes. A veces aparecen como un malestar que no entendemos, otras veces como una sensación de traición hacia uno mismo. Por eso, honrarla no requiere grandilocuencia, requiere atención, escucha y valor. Lo que vimos en este episodio no fue un escándalo más, fue un micro despertar, un recordatorio de que la autenticidad no necesita justificar su existencia. Que defender lo que somos cuando se hace con inteligencia y corazón no genera división, genera respeto. Tal vez el juez no cambió su veredicto, tal vez las reglas sigan igual, pero algo sí cambió: la percepción, la sensación de que es posible vivir sin dividirse, de que hay lugar, todavía, para quienes no quieren dejar de ser quienes son. Y eso, en un mundo cada vez más impersonal, es un acto de amor propio. Para quienes han sentido que ya no hay espacio para su voz, este momento fue una señal. Para quienes pensaban que era tarde para cambiar, fue una inspiración. Para quienes han callado por miedo a ser juzgados, fue una invitación. Sí se puede vivir con alma, incluso en medio de un sistema que muchas veces la niega. Ryan García no dio cátedra, pero dejó una lección, una que no se olvida fácilmente, que ser fiel a uno mismo, cuando se hace con respeto y claridad, no divide, unifica, porque lo auténtico no compite, solo se ofrece, y en ese ofrecimiento, muchas veces, despierta lo mejor de quienes lo observan.